Hola amigos de YouTube, me da mucho gusto tener nuevamente la oportunidad de estar con ustedes en un video más y que a través de de este video podamos ser bendecidos a través de lo que escuchemos, a través de lo que la palabra del Señor hoy nos va a hablar y bueno, ruego al Señor que Él permita que en tu vida pues Él vaya obrando, Él vaya actuando. Un saludo también a todos los hermanos de la Iglesia Oriente 18. Hermanos, continuamos en estas circunstancias, en esta situación, en donde, bueno, aún esta pandemia no ha sido superada. Pero bueno, hermanos, sigamos orando, sigamos fieles al Señor, sigamos eh, en ánimo, que nuestra fe no decaiga y sigamos orando por todas las necesidades que hay alrededor de nosotros. Y bueno, los invito para que iniciemos este tema y lo hagamos haciendo una oración al Señor. Señor, en estos momentos te damos las gracias por el tiempo que nos das de abrir tu palabra, porque en estos momentos, Señor, tendremos la oportunidad de seguir estudiando esta carta de Primera de Corintios. Rogamos que a través de ella, Señor, podamos recibir enseñanza tuya, que esto que hoy vamos a aprender sea de grande bendición a nuestras vidas, que pueda ser algo que pueda hacernos entender, Señor, algo que es importante que tengamos en cuenta. Y, Señor, rogamos por cada uno de los que están viendo este video, tanto los congregantes de la Iglesia Oriente 18 como demás personas, que, bueno, cada uno de nosotros seamos desafiados, Señor, a poder mirarnos a través del espejo que es tu palabra del Señor y que podamos, a través de ello, poder actuar correctamente, Señor, poder cambiar aquellas cosas que vemos en tu palabra que no están bien en nuestras vidas. Y ponemos todo esto delante de ti, Señor, y lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada tuvimos el tema de Primera de Corintios. Si alguno de ustedes recuerdan aquel tema, bueno, lleva por título aquella enseñanza. Alguien de ustedes, espero que aún se acuerden. Y hablábamos acerca de los verdaderos siervos de Dios. Eso fue un tema que seguramente, o espero que a tu vida haya tenido hoy ha podido llegar a tu vida de tal forma que haya podido cambiar aquellas cosas que son importantes que veamos. Y hablábamos de los ministros del Señor como siervos. Y acuérdense que hablábamos de la palabra upéretes, de la palabra mayordomo, que esa es la forma en la cual, bueno, los ministros en el Señor deben ser vistos y de la forma en la cual deben actuar. Y no es algo glamoroso, sino al contrario, es algo que de alguna forma tiene que ver con tener los pies en la tierra. Y es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. El tema del día de hoy se llama orgullo y humildad. Y en los pasajes en los cuales vamos a basar este tema está aquí en la carta de Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 6 hasta el versículo 13. Estos 8 versículos vamos a tener la oportunidad de estudiarlos en este día. Y bueno, esperamos que sea de mucha bendición este tema para los que hoy tengan la oportunidad de escucharlo. Y vamos a leer el primer pasaje que nos dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Uno de los más grandes problemas que había en la iglesia de Corinto era la problemática que había en cada uno de ellos de el orgullo, el ser orgullosos, el ser jactanciosos. Y esta forma de ser, esta forma de actuar, sin duda había causado grandes problemas a la iglesia de aquel lugar. Acuérdense que esta iglesia de Corinto, como le hemos ya mencionado en muchas ocasiones a lo largo de estos temas, eran hermanos o eran congregantes que habían optado por seguir las enseñanzas de un maestro y a tal grado, bueno, de que se consideraban como creyentes de aquel maestro, ¿no? Y defendiendo aquel maestro, tratando de exaltar aquella enseñanza, exaltar a aquellos hombres del Señor. Y ya vimos a lo largo de varios temas que esto era algo equivocado. Y bueno, siguiendo con esta situación que vive la iglesia de Corinto, bueno, todo esto se derivaba de un problema interno
que tenía que ver con el orgullo, que tenía que ver con la falta de humildad en muchos de los congregantes de esta iglesia de Corinto. Y sabiendo esta problemática, de lo cual hoy vamos a hablar, bueno, Pablo comienza diciendo: por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Pablo nos recuerda lo que había venido hablando ya en semanas atrás. Si usted recuerda acerca de cómo Pablo viene hablando en esta carta acerca de lo que deben ser los siervos, lo que deben ser los ministros, bueno, vamos a recordar un poco acerca de lo que Pablo ha hablado ya en anteriores pasajes. Y podemos ir a 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 6 al 9. Y en estos 3 versículos, o en estos 4 versículos, vamos a encontrar esta enseñanza donde Pablo hace una forma de comparación de los ministros, de los siervos del Señor, como agricultores. Usa esta figura de la agricultura para enseñarnos a nosotros el hecho de que debemos ser siervos. Dice: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Y teniendo en cuenta esto, de que lo más importante, que es el crecimiento, no lo hacen los hombres, sino lo da Dios, Pablo dice: así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos, dice aquí, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. A través de esta enseñanza, bueno, el apóstol Pablo nos recuerda nuevamente lo que había dicho acerca de tomar esta imagen de la agricultura, o esta figura de la agricultura, para hacernos entender que los creyentes, independientemente de lo que hagamos en la iglesia, bueno, todos somos importantes en nuestra labor, pero lo que realmente hace que todo eso valga la pena es Dios, quien hace que las cosas crezcan. El crecimiento lo da el Señor. Y después usa otra figura. En este caso usó algo que ya vimos, que tiene que ver con la construcción. Y ahí en 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 15, Pablo usa esta figura de la construcción. Nos habla de los constructores, que los creyentes, que los ministros, que los siervos somos constructores. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, dice, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hablábamos acerca de que cada creyente debe construir su vida, o debe edificar su vida sobre que el fundamento, que es Cristo, que es el importante, es el que es inamovible. Y sobre ese fundamento, bueno, cada congregante edifica su vida en el Señor de acuerdo a los dones, a los ministerios que Dios le ha dado. Y todo tiene que ver con el servicio, porque hablábamos acerca de ese tema, acerca de que Dios galardonará a todos aquellos siervos que son fieles, porque nadie puede poner otro fundamento en el versículo 11, pero luego dice en el 12: y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Si usted se acuerda que hablábamos de la construcción, bueno, Pablo nos hace ver que el creyente tiene que servir al Señor completamente con una actitud de agradar al Señor. Porque todo eso que el creyente hace durante su tiempo en la tierra, bueno, algún día en la presencia del Señor será recompensado. Y la actitud del siervo debe ser en todo momento agradar a su Señor. Y cada uno de nosotros, nuestras obras serán puestas a prueba. Y si esas obras fueron hechas para el Señor, con las intenciones correctas, bueno, seremos galardonados en aquel tiempo cuando estemos en la presencia del Señor. Y luego Pablo usa otra figura que la vimos la semana pasada y la comentamos hace un momento, que tiene que ver con lo que habla en 1 Corintios 4, versículos del 1 al 5. Y hablábamos de los siervos mayordomos, aquellos que los creyentes somos upéretes, mayordomos. Y teniendo en cuenta lo que ya vimos la semana pasada, bueno, no hay cabida para una actitud de orgullo, no hay cabida para una actitud que no esté aterrizada, que no tenga los pies puestos en la tierra. Por esto, hermanos, como dice ahora sí, nuevamente volvemos al pasaje de 1 Corintios 4, versículo 6. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, que todo aquello que acabamos de comentar, los ejemplos
de la agricultura, los ejemplos de la construcción, el ejemplo de los siervos mayordomos, esos ejemplos que Pablo ha hablado de sí mismo y de Apolos y de todos los ministros y de todos los líderes y de todos los siervos, lo hace y lo presenta por amor a todos aquellos en la iglesia en Corinto y aún hoy a la iglesia de la actualidad, con el fin de lo que viene a continuación. Dice, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Teniendo en cuenta ya las enseñanzas que hemos hablado, no hay cabida para el orgullo, no hay cabida para la vanidad, para el gloriarnos cada uno en nosotros mismos. Pablo y Apolos aparecen como ilustraciones de lo que deben ser los verdaderos ministros, servidores, mayordomos, constructores fieles, que todo lo hagan en el nombre del Señor. Y hablando, teniendo en cuenta esto que estamos hablando, bueno, una actitud correcta es, bueno, los siervos fieles de Dios deben también recibir respeto y honor de alguna forma apegado a las Escrituras. Eso no quiere decir que los siervos, los ministros que hacen bien y correctamente su labor, su ministerio, no puedan ser estimados y reconocidos. Ya lo hemos hablado en otro momento, ¿no? En 1 Tesalonicenses 5:12, vamos a estos pasajes. Nos dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Bueno, eso también es del versículo 13. Luego vamos a 1 Timoteo 5:17. Nos dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Todo lo que la palabra del Señor nos quiere decir es que debe haber respeto, debe haber reconocimiento, sí, pero de acuerdo a la palabra del Señor, no pensando que uno es mejor que el otro, no diciendo que fulano o que cierto hermano en Cristo pueda de alguna forma ser algo más, más elevado por su congregación o por un grupo de creyentes más de lo que debe ser de acuerdo a la palabra del Señor. Debemos aprender a honrar a aquellos hombres fieles al Señor dentro de los límites de lo que nos dice la palabra del Señor. Si los apóstoles y ministros de Dios evitan exaltarse a sí mismos, si aún Pablo está evitando que él mismo como apóstol sea exaltado, bueno, ahora tú y yo, ¿qué razón tendríamos para poder de alguna forma pensar que necesitamos o debemos ser también exaltados de la forma incorrecta, si ni los mismos apóstoles lo hacían? Y esto quiero que vayamos a ver un ejemplo en el libro de los Hechos, capítulo 14, versículos del 8 al 18, y vamos a ver lo que sucede en este ejemplo claro acerca de cuando, pues, si Pablo hubiera tenido unas intenciones equivocadas, bueno, para Pablo hubiera sido muy fácil hacer incorrectamente lo que dice estos pasajes. Vamos a leer del versículo 8 al 18. Nos dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien,
dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. El mismo Pablo evitó que un pueblo, a raíz de un milagro que habían hecho en aquel lugar, bueno, el pueblo, la gente, empezó a considerarlos a ellos como divinidades. Y Pablo, al enterarse de esta situación, quería evitar que esto sucediera. Pablo les habló acerca del verdadero Dios, pero desgraciadamente vemos al final que esto no pudo ser impedido, ¿no? Pablo, a pesar de haberles hablado claramente, no pudo impedir que estos hombres realizaran esos rituales en cuestión a ellos, ¿no? Eso no quiere decir que Pablo haya estado en ese lugar recibiendo esto, pero hermanos, la enseñanza es clara. Si ni aún los mismos apóstoles que realizaban milagros, si ni aún los líderes que mejor obedecen la palabra reciben o admiten esa gloria, ¿cuántos más nosotros debemos mantener los pies en la tierra? Y el verdadero problema de todo esto, como dice al final, casi al final, dice, os envanezcáis unos contra otros. Este era el verdadero problema, el envanecimiento. Y esta palabra significa hincharse o inflarse. Y este término se usa de forma metafórica para indicar orgullo, que es tener una opinión muy inflada de uno mismo. Y hermanos, hoy en día los ministros, los siervos del Señor deben tener sumo cuidado con el envanecerse, con sentir orgullo, con pensar más de lo que realmente es de ellos mismos. Cuando se trabaja fuertemente en la obra, cuando se hacen las cosas de cierta forma que llama la atención, bueno, seguramente despertará el interés y el reconocimiento de muchas personas, pero se debe tener sumo cuidado en cuestión a esto, porque es peligroso y puede haber problemas más adelante con el corazón de estos líderes. Y continuando en esta enseñanza, versículo 7 del capítulo 4 de 1 de Corintios nos dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? En este versículo 7, bueno, se hacen tres preguntas. La primera es, ¿quién te distingue? ¿O quién te distingue? Y esta pregunta nos da la idea de lo siguiente. ¿Piensas que tú estás por encima de los demás creyentes en la iglesia? Eso tiene que ver con el orgullo, ¿no? ¿Piensas que tú estás por encima de los demás creyentes? A veces llega a pasar esto. A veces llegamos a tener un sentimiento especial por nosotros mismos, pensando de que somos más capaces que otros. ¿Qué te hace pensar? Y esto es enfocado completamente en el contexto de esto. ¿Qué te hace pensar que tu grupo es mejor que los otros? Hablando de aquellos corintios que tenían un grupo que aclamaba a Pablo, un grupo que aclamaba a Apolos, un grupo que aclamaba a Pedro. ¿Qué te hace pensar que ese grupo es mejor que los otros? La idea también nos da el hecho de pensar, ¿estás hecho del mismo material que los demás? Y has sido redimido por el mismo Señor. No eres mejor. Todos hemos sido salvados, comprados, rescatados por el mismo Señor, por la misma obra de Cristo. De la misma forma. Entonces, no hay nada que nos haga especiales más a unos que a otros. Todos fuimos comprados y rescatados por el mismo Señor. Nadie de nosotros, por lo mismo, es mejor o ha obtenido una forma de ser comprado y rescatado mejor que otros. No hay razón para pensar que somos distintos a los demás. La siguiente pregunta que se hace aquí, ¿o qué tienes que no hayas recibido? La razón del orgullo muchas veces tiene que ver con que sentimos que nosotros tenemos cosas mejores que otros. Pero cuando vemos esta pregunta, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Esto nos hace pensar en que la vida que tenemos no nos la hemos dado nosotros. Esa vida viene por parte de Dios.
Aún el alimento, el trabajo, la salud que tenemos, el ministerio, todo lo que tú y yo tenemos en esta tierra, todo es dado por el Señor. No hay nada que tú y yo hayamos obtenido por nuestros propios méritos o por nuestras propias fuerzas o porque nosotros seamos verdaderamente nuestros propios sustentadores. Entonces, a la luz de esta pregunta, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Nada. Nada de lo que tú y yo tenemos. Lo tenemos porque nosotros lo hayamos creado, porque nosotros lo hayamos hecho, porque aún nuestra inteligencia y nuestro intelecto, nuestra capacidad, todo viene del Señor. Todo lo hemos recibido de Dios y por lo tanto no hay nada de lo cual tú y yo podamos jactarnos, no hay nada por lo cual tú y yo podamos sentirnos más que los demás, como si hubiéramos logrado algo por nosotros mismos. Esa es la idea. Y luego dice esta misma porción, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Si poseían solo lo que alguien más les había dado. Ahora, no había razón para gloriarse, para jactarse de algo que hubiesen logrado por sus propios méritos. Toda la base de su engreimiento no era otra cosa que una fabricación de puro orgullo. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje número 7. Versículo 8 nos dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo, de alguna forma, está hablándoles irónicamente a estos corintios. Les dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos. Estos hombres que perseguían lo terrenal, que se enorgullecían tanto, que perseguían lo que estaba aquí en la tierra y por lo tanto estaban equivocados. Bueno, Pablo ahora les hace esta ironía. Ustedes que ya están saciados, que ya están ricos, dice que prácticamente para ustedes ya empezaron el reino milenial. Dice, sin nosotros reinar, sin los apóstoles, prácticamente nos hace ver la forma independiente del Señor que vivían estos creyentes en Corinto. Y esto nos hace pensar en el libro de Apocalipsis. Vamos a ir a ese pasaje, capítulo 3, versículo 17, donde se le habla a la iglesia de la Odisea. Hay algo muy parecido a lo que se menciona aquí en la iglesia de Corinto. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? A la luz de la palabra del Señor, bueno, esta iglesia que vivía procurando lo de este tiempo, bueno, lo podemos comparar a esta iglesia de la cual se nos habla en Apocalipsis, esta iglesia de la Odisea. Esta iglesia que estaba procurando este mundo, ¿no? Y esto dista un poco de lo que Pablo realmente hablaba de sí mismo. Filipenses 3:12 es la forma correcta en la cual los creyentes debían verse, no como lo que pasaba en Corinto. Y nos dice 3:12 de Filipenses, no que lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El mismo apóstol Pablo no hablaba de sí mismo como alguien que estuviera en un lugar donde ya habría alcanzado el punto máximo de la vida creyente. No, Pablo hablaba con prudencia de sí mismo y habla de que no lo ha alcanzado y que no es alguien perfecto, sino que continúa trabajando, si continúa haciendo la voluntad del Señor. Para algún día, quizás sí, alcanzar aquella meta, ¿no? Y ahora que regresamos a Corintios, vemos que esta forma de pensar es distinta a la de aquellos creyentes, ¿no? Aquellos creyentes se sentían saciados, se sentían en sus riquezas y aún pensaban irónicamente que vivían una época buena, ¿no? Como el reino milenial. Y Pablo le contesta, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Pablo decía, bueno, ojalá fuera cierto que el reino del milenio ya estuviese siendo, ¿no? Pablo anhelaba, me encantaría, pero esto no es así. Esto no es así. Y Pablo
irónicamente les habla de esta forma. Vamos al versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. A diferencia de lo que los corintios pensaban de sí mismos, con ese orgullo, Pablo habla de que la actitud correcta de un ministro, de un siervo del Señor, era sabiendo lo que dice acá. Para Pablo habla de los siervos del Señor, porque según pienso, Dios nos ha puesto en una vida a nosotros los siervos, los verdaderos siervos de Dios, con peligro latente de muerte. Este mundo no aceptaba las verdades de la palabra del Señor, y muchos creyentes de aquel tiempo eran perseguidos, eran asesinados por causa de Cristo. Aquellos que vivían las verdades del Evangelio padecían esta persecución. Y esto nos habla claramente de aquellas personas que eran llevadas al circo romano y condenadas a morir como criminales. Y Pablo hablando en esta misma línea, en este versículo 9, Pablo habla de ser exhibido los apóstoles como últimos. Y se nos habla de que aquellos que eran llevados a morir al final constituían el momento cumbre de aquel show, de aquel espectáculo para la sociedad romana tan atroz como lo eran el espectáculo o el circo romano. En este caso, podemos decir que Dios permitía que los apóstoles Él permitía esto para los creyentes, porque a los ojos de los hombres, Dios mostraba su gloria. Los creyentes que resistían y que permanecían en fe a pesar de la muerte tan terrible, glorificaban al Señor con su muerte, con su testimonio. Se nos habla de que aquel tiempo, en muchos casos, la muerte de muchos hombres del Señor en estos espectáculos fueron de testimonio impactante para muchos que creyeron a raíz de la fe de estos hombres que eran muertos en estos lugares tan horribles. Y Pablo en todo momento habla de en este mundo ser los postreros, los últimos, ¿no? Por una razón. Mateo 19:28. Mateo 19:28 nos dice: y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. En este mundo, en este tiempo, ciertamente los creyentes iban a sufrir muerte y persecución. Pero el Señor les habla para darles ánimo y les habla de esta realidad a sus mismos discípulos, que en aquel tiempo, ellos reinarían con Él cuando Él venga nuevamente a reinar aquí en la tierra. Y esto nos habla a ti y a mí de esa idea de no anhelar este mundo, de no anhelar el ser reconocidos ni amados por este mundo, sino como dice Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros. Pablo estaba dispuesto a entregar su vida, Pablo estaba dispuesto a arriesgar su pellejo, a hacer el espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres, por causa de Cristo. Y en el versículo 10 nos dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Cuando Pablo habla acerca de nosotros somos insensatos por amor de Cristo, nos habla de lo que ya hablamos anteriormente. Para el mundo de aquel tiempo, para los griegos, para las civilizaciones tan intelectuales, la palabra del Señor era insensatez, era algo despreciable, algo prácticamente no al nivel de la filosofía de aquel tiempo. Y Pablo lo dice con fuerza: nosotros somos insensatos por amor de Cristo. Yo quiero ser, para este mundo somos insensatez, yo quiero para seguir siendo insensato para este mundo, por amor al Señor. No me importa que el mundo me vea así. Al creyente verdadero no le importa lo que el mundo opina de su fe. Si
no cree si lo ridiculiza, porque por amor a Cristo Él continuará. Como Pablo lo dice, más vosotros, ustedes son prudentes. Los corintios tenían esa actitud, preferían ser bien vistos ante la sociedad de aquel tiempo. Dice, nosotros somos débiles, nosotros no nos importa que el mundo considere algo de alguna forma bajo, más vosotros fuertes. O sea, hablándoles a los corintios, vosotros honorables, más nosotros despreciados, que es la misma idea. Llegamos al versículo 11. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. El seguir a Cristo, el obedecer la palabra del Señor, traía consecuencias visibles para los creyentes. El cumplir la palabra, el obedecer al Señor, implicaba aceptar los riesgos y aún las carencias. Pablo habla de que por cumplir el ministerio del Señor, en ocasiones padeció el hambre. Él no gozó de platillos extraordinarios, no gozó de alimentos deliciosos en sus viajes constantemente. Padecía sed, padecía problemas, desnudez, era bofeteado, golpeado y no tenía un lugar fijo donde vivir. A veces había que dormir en lugares inadecuados para cualquier ser humano. Pero todo esto Pablo estaba dispuesto a padecerlo por amor al Señor. Y si usted y yo vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 28, nos vamos a dar cuenta la vida que Pablo llevaba. Y Pablo lo hablaba con fuerza y con ánimo, porque ese esfuerzo valía la pena. Decía, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido un naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto nos habla de la vida que Pablo llevaba coherentemente con lo que acabamos de leer en 1 Corintios 4, versículo 11. Pablo estaba dispuesto a padecer cualquier situación difícil, adversa, con tal de cumplir la voluntad del Señor. Esto nos hace una diferencia entre el orgullo de la iglesia de Corinto y la vida humilde de un verdadero ministro y un creyente real, como lo era Pablo. El orgullo es algo que el creyente debe quitar de su vida, porque el orgullo no le ayudará a vivir la vida de Pablo, a vivir la vida que un creyente debe llevar, despreocupada por las riquezas y por las posesiones de este mundo. Versículos 12 nos dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Cuando Pablo comienza hablando, nos fatigamos trabajando. Esta palabra de trabajo, de trabajar, viene del griego kopiao, que significa trabajar hasta el agotamiento. Esta era la forma en la cual Pablo trabajaba en el ministerio. Pero aún Pablo, con tal de cumplir su ministerio, ocupaba hasta sus propias manos con tal de tener los recursos para poder ir de un lado a otro. Y esta palabra, con sus propias manos, nos habla de un trabajo que para los griegos significaba algo indigno de ellos. Trabajar con las manos esta palabra habla de las cosas que eran características de los esclavos. El ocuparse de los trabajos más pesados y más indignos, como algo que era usado con sus manos. Entonces, teniendo en cuenta que los griegos entendían esto como algo de los esclavos, era normal que Pablo fuera menospreciado por las personas cultas de aquel tiempo. Para aquellas personas Pablo hacía cosas indignas de ellos. Y Pablo se nos habla de Pablo como en Hechos 18:3. Vamos a ese pasaje, nos dice, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. En el 20:34 de Hechos nos dice,
Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Pablo hacía lo que tuviera que hacer con tal de cumplir la obra del Señor. Aún a pesar de que tuviera que trabajar, cumplir un oficio, con tal de no ser gravoso para las iglesias. Bueno, lo que Pablo hacía era algo que no veía bien la sociedad de aquel tiempo. Entonces, Pablo no le importaba la forma en la cual lo veía, porque Pablo estaba enfocado en cumplir la voluntad del Señor. Y Pablo habla después, dice, nos maldicen y bendecimos, a pesar de que la gente, esta palabra maldecir, significa abusar de alguien con palabras. Pablo era constantemente, pues de alguna forma, recibía estas ofensas, ofendido constantemente. Pablo no respondía con una ofensa. Y dice, y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos, porque Pablo no tenía tiempo de guardar rencores. Un verdadero creyente bendice porque no tiene tiempo de crear en su corazón algo que pudiera de alguna forma estorbarle ahora en su ministerio, ¿no? Entonces, Pablo vivía una vida, pues, conforme a la palabra del Señor, a pesar de las circunstancias. Y vivía persecución y estaba dispuesto a soportarla. Y el último versículo de este capítulo 4 nos dice, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Nos difaman y rogamos, y esto dice, hemos venido a ser hasta ahora escoria. Aquí podemos detectar dos palabras que llaman nuestra atención. La palabra escoria y la palabra desecho. Estas dos palabras son sinónimos. Y estas dos palabras se refieren a las raspaduras que se hacían de los residuos que se limpiaban de un plato sucio y que luego se tiraban a la basura. Bueno, esta forma de ver, dice, es la que la gente de aquel tiempo de esa forma veía y miraba a los apóstoles, a Pablo. Nos difaman. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, lo peor, lo más bajo. Normalmente utilizamos esta palabra escoria para referirnos a algo deplorable, a personas como criminales o delincuentes que son eso para la sociedad, la escoria de la sociedad. Bueno, Pablo y los apóstoles eran vistos al mismo nivel que los peores criminales. A ese nivel. Y Pablo estaba dispuesto a sufrir esos desprecios con tal de agradar a su Señor. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Nosotros no somos llamados a anhelar y a querer es la gloria de este mundo, sino a anhelar la gloria del Señor. Y para terminar, podemos ir a ver 1 de Pedro 5:6. Y aquí encontramos este pasaje que nos dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Con esta idea debemos terminar este mensaje o este tema. Con la idea de que debemos hacer a un lado y dejar de procurar la exaltación de este mundo, el reconocimiento de este mundo. Hacer a un lado nuestro orgullo y a trabajar por el Señor como su palabra nos dice, a pesar de que este mundo nos señale como lo peor y como lo más bajo de este mundo, a pesar de que seamos objeto de burla, a pesar de que seamos objeto de una forma de desprecio, nosotros somos llamados a agradar al Señor y a anhelar la gloria de Dios. La gloria que está en su presencia, como dice este pasaje final, a preferir la exaltación del Señor, a preferir la exaltación del hombre. Y Pablo vivía bajo esa idea, bajo esa palabra del Señor. No importa cuán despreciado y cuán mal visto fuese, él anhelaba solo la gloria de su Señor y anhelaba verla. Y en este momento que vamos a terminar este tema, que tu vida hoy sea desafiada a hacer a un lado tu orgullo. Que yo también pueda hacer a un lado el orgullo que a veces pueden hacer cuando de repente hacemos algo bien y empezamos a hacer las cosas bien, y empezamos a sentir
que la gente reconoce ese trabajo más de lo que debería. Bueno, es el momento de hacer a un lado todo eso y enfocar nuestra vida en no cumplir las expectativas de este mundo, sino en cumplir de alguna forma la voluntad del Señor, a exaltar su nombre, a darle gloria al Señor, no a los hombres, a procurar la gloria y la exaltación que tendremos algún día allá en su presencia. Que esto quede en tu mente y en tu vida y retumbe en lo más profundo de tu ser, y que esto te motive y te anime a cambiar esa forma de vivir que puedes estar teniendo. Bueno, que tengas un buen día y nos vemos hasta el próximo video. Chao.